este bloque de huellas vamos a abordar un tema político, o más precisamente vamos a abordar con Arturo un periodo político, un periodo en términos temporales corto, hablamos de un par de meses, pero que tuvo una alta conflictividad enmarcado en una historia nacional y provincial también de altísima conflictividad. Nos referimos al periodo inmediatamente posterior a la Revolución Libertadora, allá por septiembre del año 1955, y la transición en el gobierno municipal, que tiene algunas características que son muy interesantes y poco conocidas, y de la mano de Arturo, por supuesto, vamos a transitar ese periodo y vamos a conocerlo. Arturo, Revolución Libertadora, septiembre de 1955, Miguel Visconti, intendente municipal electo, el primer intendente municipal del peronismo electo. ¿Qué pasó en la intendencia de San Francisco? Bueno, ahí ya para este periodo Miguel Visconti había sido reelecto. Reelecto, exactamente. Reelecto. Porque era por 3 años. Había sido por 3 años, electo en el 52, claro, en las elecciones del 52 hasta el 55. Y ahora 55-58. Tenía un mandato hasta el año 52. Esa era la característica del gobierno en aquel momento. Efectivamente, cuando se produce el golpe de Estado de septiembre del 55, que a nivel nacional saca al general Perón, en el caso de San Francisco también la municipalidad es intervenida y se nombra desde la fábrica militar a un suboficial mayor que se llamaba Alejandro Goldberg para que ocupe interinamente el cargo y asume no como comisionado sino como jefe accidental de la municipalidad. Es la única persona que en la historia de San Francisco tiene ese cargo. Tiene ese título. Jefe accidental. Jefe accidental. Jefe accidental. Y era de la un suboficial. Un suboficial mayor. O sea, ya era una persona con cierto conocimiento de la ciudad, en fin, que lo ponen interinamente porque sabían que inmediatamente después iban a poner un comisionado que era ya el definitivo. Político, el definitivo. O sea, Visconti el 6 de septiembre... No, el 16. El 22, 23 de septiembre, porque la revolución comienza el 15 de septiembre. 15, exacto. ¿No es cierto? Él comienza el 15 de septiembre, y pero termina, dura varios días. Claro. Perón se va recién como el 20 de septiembre. Bien. Así que todo el suceso, el 6 de septiembre la revolución de 1930. Del 30, el 16 es este. Esto es el 16. Empieza el 16. Empieza el 16 y dura varios días. Dura un par de días. Cuando se va Perón, ¿se va Visconti? Se va Visconti. Cuando se va Perón es sacado Visconti. Es sacado Visconti. Porque hemos repasado con vos algunas transiciones donde el intendente, algunas revoluciones, donde el intendente se quedaba continuaba, un tiempo. Ferrero, Peretti, exacto. Un tiempo más. El César Ferrero también, César Ferrero bastante tiempo. Bueno, pero... Aquí no, aquí el tema aquí fue, sí, cortante. Era bastante, digamos, grande la diferencia que había entre oposición y oficialismo en aquel momento, de modo que cuando se produce el golpe de Estado se quiso terminar, digamos, de alguna manera con el peronismo en forma rápida. Bien. El tema es que entonces luego de nombrado Goldberg como jefe accidental de la municipalidad, se nombra comisionado a una persona que había un buen consenso en la población para que sea comisionado, que se llamaba Alfredo Metelli. Bien. Alfredo Metelli era una persona que no era oriunda de San Francisco, pero estaba radicado en San Francisco y había llegado a nuestra ciudad como gerente del Banco de la Nación. Claro, y eso era un cargo importante, un cargo importante. Claro. A todo esto, él, luego de ser gerente en San Francisco, fue gerente en Río Cuarto y jubilado del Banco de la Nación a los 50 y algún año, vuelve a San Francisco porque su familia había estado acá. Claro. Entonces, cuando se produce este golpe de Estado, con apoyo del radicalismo... ¿Tenía alguna afiliación política él, claro, algún apoyo con político? El radicalismo. Bien. Entonces y el radicalismo era el que condujo de alguna manera acá en San Francisco la parte política post-golpe. Bien. Lo nombran a Metelli, que lo primero que hace es cambiar nombres de las calles. Por ejemplo, Boulevard 25 de Mayo se llamaba Perón, la restituyó 25 de Mayo. Boulevard 9 de Julio se llamaba Presidente Perón, le restituye el 9 de Julio. En fin, va cambiando estas cosas, les cambia el nombre de la colonia de vacaciones de Miramar, que se llamaba Eva Perón, le ponen Remedios Escalada de San Martín. O sea, eso es lo que llega a ser
digamos, en los primeros días, Metelli, aparte de nombrar funcionarios y cambiar, ¿no es cierto?, algunas de las jefaturas que había en la municipalidad, pero al mes de estar en el gobierno, exactamente al mes, Metelli le dio un ACV y muere. O sea, murió. Bien. Murió al mes de haber asumido. El sepelio de Metelli es... no hay otro hecho en San Francisco así, muy multitudinario, casi podríamos decir como el de Ricardo Tampieri, sí, señor, muerto en el año 53, 2 años antes, pero Metelli no era la figura que era Tampieri. No. Para nada. Pero sin embargo, claro, el momento en el que fallece y el lugar que ocupa lo transforman en un acontecimiento popular. Fue un acontecimiento popular, claro, y la sorpresa de la muerte al mes de haber asumido como intendente, claro, estaba toda la confianza puesta en él. A tal punto que cuando se lo lleva primero a la iglesia Cristo Rey para la misa previa al sepelio, y cuando llega el sepelio al cementerio, los aviones del Aeroclub pasan sobre el cortejo fúnebre arrojando flores. Algo que nunca se repitió en San Francisco. No lo tenemos registrado, claro. Pasan en los dos lugares, en la iglesia y en el cementerio, pasan los aviones del Aeroclub y arrojan flores sobre el sepelio. Bien. ¿Qué hace el gobierno de la provincia? El gobierno de la provincia estaba muy ocupado en ese momento con reorganizar de alguna manera lo que era la provincia, claro, lo que era el interior. No le prestaba tanta atención al interior. Absolutamente. No le prestaba atención y ellos trabajaron muy administrativamente. Murió el comisionado de San Francisco, comisionado nuevo. Que surgió el nombre de una terna. Sin esta consideración del impacto político y social que había significado la muerte de Metelli. Claro, ellos directamente desde Córdoba envían un radiograma de la época a la policía, pero escueto, donde 3 líneas que dice: asume como comisionado de San Francisco el doctor Antonio Octavio Lamberghini. Epa. Así nomás. Dice, y asume inmediatamente, una cosa bastante militar, ¿no es cierto?, como respuesta a la muerte del comisionado anterior. De paso, Antonio Lamberghini, un hombre que no viene del radicalismo. No, para nada, él era más bien del Partido Demócrata. Claro. Él venía de los demócratas. Bien. ¿Y qué pasó con además había una terna. En la terna aquella primera estaba Metelli, Lamberghini y una tercera persona que no está el nombre. No se sabe el nombre que. Así que el gobierno de la provincia toma el que seguía. Y pensando que... burocráticamente dijo: murió Metelli, el otro que me habían propuesto era Lamberghini, nombro a Lamberghini y se acabó el problema. Se terminó el problema. Eso cayó pésimo en la dirigencia del radicalismo local, porque se quejaron de que Lamberghini había sido nombrado cuando todavía lo estaban velando a Metelli. Pero las órdenes eran las órdenes, entonces el jefe de policía pone en funciones a Lamberghini. Antonio Lamberghini. Con un clima, digamos, político absolutamente enrarecido. Sí, y en contra de Lamberghini. Claro. A tal punto como que lo cuestionan y dicen que como que Lamberghini era un ambicioso, que quería ser autoridad en el gobierno. Y él habla en el discurso cuando él asume, diciendo: no es así, yo era parte de una terna en la que evidentemente la terna había sido enviada antes de común acuerdo, me nombraron. Y bueno, yo asumo porque en aquel momento él aceptó integrar la terna. Claro. Yo estaba cumpliendo con un compromiso que había tomado antes, incluso con consenso. Pero entonces también se da otra cosa que no se repitió en la historia de San Francisco hasta hoy, en el que el comisionado, en el discurso de aceptación del cargo, de asunción del cargo, renuncia. No me digas. Él renuncia en el mismo discurso. En el discurso de asunción renuncia. Claro, él asume y cuando termina el discurso renuncia, pone a disposición, es decir, le pone a disposición del general Videla Balaguer, claro, que era el que gobernaba ya en toda la provincia, el interventor provincial. Federal, claro, el interventor federal. Él pone la renuncia a disposición. En consecuencia, por una cuestión de propia honradez de Lamberghini, al renunciar no asume. Directamente no va. No va nunca a la municipalidad como comisionado. Claro, él delega toda la responsabilidad en su secretario. En un secretario que había nombrado él. Claro, que se llama Manuel Ugarte. Manuel Ugarte. O sea que él tuvo un acto de gobierno, que fue nombrar a su secretario. Nombrar al secretario. Y Manuel Ugarte asume pensando que inmediatamente desde Córdoba iban
a nombrar al sucesor. al Dice, sucesor, bueno, al me comisionado quedo que 2 venía. días y le entrego acá la lapicera al que viene. O digamos. qué definían con Lamborghini, o si le rechazaban o le aceptaban la Claro. renuncia. Hay una indefinición del gobierno de la provincia, como que no le prestaba mucha atención, pese a todo esto. Antes, todavía estaba Metelli en vida y ejerciendo como comisionado municipal, llega a San Francisco el general Videla Balaguer para presidir el acto de inauguración de la sociedad rural en el mes de octubre. Claro, A claro, la principio- exposición. A principios de octubre del año 55. Ese acto de inauguración en la sociedad rural fue una demostración de una adhesión grandísima de parte del pueblo de San Francisco, por supuesto, A la Revolución Libertadora. Revolución Libertadora, Claro. expresada en la presencia en ese momento del general Videla Balaguer. O sea que en ese momento le dieron importancia, pero después ya se recluyen ellos en Córdoba y comienzan a organizar lo que era la provincia. Así que a las ciudades del interior poco interés le estaban dando. Así que pasan los días y Ugarte, al frente de la municipalidad, hace lo que él puede. Abre la municipalidad, hace que funcione el registro civil, los servicios públicos básicos, controla Todo lo administrativo. todo lo administrativo, pues él no designa a nadie ni hace nada con el personal que estaba, porque sigue trabajando. A todo esto, el radicalismo, junto con el Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, convocan en el Centro Cultural, que funcionaba donde está la sede de la Sociedad Italiana actualmente, a una asamblea pública, popular, ¿no? Para ver qué pasaba. E incluso en el diario local dicen, ¿cuándo llega la revolución a San Francisco? Porque, claro, se había estancado todo. Claro. No hubo más respuestas para nada, no teníamos comisionado, ejercía el secretario. Había como una cefalía. Había una cefalía en las escuelas donde se habían producido en otros lados cambios de autoridades, porque eran las autoridades todavía del gobierno anterior, muy identificadas con el gobierno. Algunos habían sido cambiados, otros no. Había libros que se utilizaban durante el gobierno anterior, que seguían algunos maestros utilizándolo, cuando en otros lados ya no se hacía. Entonces la pregunta era, dice, ¿cuándo llega la revolución a San Francisco? Porque Claro. ya habían pasado más de un mes Y estaba todo en un stand-by. En esa asamblea que se hace en el Centro Cultural, que funcionaba, como dije recién, en la Sociedad Italiana, se vota y se decide nombrar como comisionado a un empresario conocido, reconocido en San Francisco, que era Alfredo Ricottini. proponerle a Videla Balaguer que nombre a Ricottini. A Ricottini. Entonces ahí se decide eso, pero Ricottini no estaba en la reunión. Van a la casa de Ricottini en manifestación. A proponerle. Claro, Ricottini vivía en ese tiempo, aproximadamente lo que es Dante Alighieri y Pellegrini, en esos sectores, más sobre calle Pellegrini, vivía en ese momento en ese lugar. Van ahí de noche a proponerle que él sea el comisionado. Ricottini era una persona vinculada en instituciones, una persona bien vista, empresario, y podía ser, ¿no es cierto?, el comisionado. Pero al parecer no estaba en los planes de él, porque él tenía planes empresarios por delante y otras cuestiones institucionales. Entonces, no acepta de principio esto. Pero los otros insisten que el único que era él, que era el único nombre que había y que tenía que ser él. Yo he hablado con la hija incluso de Ricottini, una persona ya grande al día de hoy, por cierto, que me cuenta que bueno, que el problema se planteó a nivel familiar ya. Todo en el mismo momento, ¿no? Con la gente afuera esperando y ellos resolviendo en el interior de la casa. ¿Qué hacemos? Una crisis de película. Claro, ¿qué hacemos? La esposa de Ricottini no quería saber nada con el tema porque Sí, sabía lo la que política era. ya también en esa época tenía mala prensa, digamos. Claro. Era un tema complicado. Pero fue más fuerte, digamos, la presión de la otra gente que hacen que Ricottini vaya con todos ellos de vuelta hasta el centro, hasta la reunión del Centro Cultural, a la asamblea, habla en el lugar y él lo único que pide ya como última condición es estar un año para ordenar un poco las cosas si les parecía a ellos, pero que absolutamente él contaba con el absoluto apoyo de las instituciones, de la gente, de los partidos, de todo, porque él no venía dispuesto ni se había preparado previamente como para hacer esto, pero si era lo que querían, digamos, sus conciudadanos, la gente del comercio, de la industria que es vinculada con él,
Bueno, él aceptaba, pero por ese tiempo. Le dan el visto bueno a esto, aceptan esto, envían entonces el nombre a Córdoba para ver si allá lo aprobaban. Allá efectivamente se aprueba, y como a fin del mes de noviembre, a fin de noviembre, porque octubre había estado gobernando con Metelli. A fines de noviembre, ya comienzo... Entre 2 y 3 meses después de la revolución... Claro, ahí se acepta, digamos, la renuncia de Lamberghini, que todavía no la habían aceptado. Claro. Entonces recién ahí renuncia Lamberghini, queda a cargo efectivamente ya... O sea que formalmente Lamberghini estuvo 1 mes y medio a cargo fue comisionado, un mes comisionado sin ejercer el cargo. Sin ejercer el cargo. El que ejercía era Manuel Ugarte. Manuel Ugarte entonces es el que pone después en posesión del cargo a Ricottini, ahí se normaliza. Y Ricottini no estuvo 1 año, sino que estuvo 3 años después, hasta el año 58, cuando ya hubo elecciones y gana el partido, la Unión Cívica Radical Intransigente, y asume Guillermo Peretti. Muy interesante, bueno, apasionante la historia de San Francisco con sus avatares políticas y sus crisis políticas. Los momentos posteriores a la Revolución Libertadora fueron conflictivos, muy conflictivos a nivel nacional, pero también, como nos relató recién Arturo, tuvieron sus avatares, que merecen ser conocidos, por cierto, porque nos pintan un clima de época, tuvieron sus avatares aquí en nuestra ciudad de San Francisco. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Arturo Tagliaretti tuvo una vida a favor de la solidaridad. Había nacido en Cañada de Gómez en 1893 y se radicó en San Francisco en el año 1913, cuando fundó una empresa dedicada a la industrialización del cuero. Se casó con Cecilia Ducó, mujer dedicada a las obras de beneficencia que siempre acompañó las acciones solidarias de su esposo. Tagliaretti fue industrial, filántropo, concejal entre 1928 y 1930, promotor de la Junta del Trabajo que concretó la Casa del Niño, gestor y realizador luego del Hogar de Ancianos Enrique J. Carrán. También dio su aporte a la Escuela Sarmiento y a la Escuela del Trabajo. Fue dirigente del Centro Comercial, industrial y de la propiedad, del Sport Automóvil Club y presidente del directorio del Banco de la provincia de Córdoba. Cuando falleció el 31 de diciembre de 1960, se destacó que Arturo Tagliaretti nació pobre. No encontró el camino hecho. Su infancia fue sin mimos y trabajada. Su adolescencia de labor incesante y premiosa. No se rebeló por ello contra el mundo, su organización social y su ley. Supo desde niño ser razonable y noblemente liberal, consciente que el único abrigo firme es el que se conquista cada uno cuando no se tuvo el privilegio de nacer rico. Su último deseo fue que a su sepelio no se enviaran flores,
pidiendo que esos aportes sean destinados a labores de calidad. Cumpliendo con ello, su viuda Celia Ducó Taglioretti donó al hospital, al hogar de ancianos y a la casa del niño más de 70.000 pesos que se recibieron de aportes de personas que quisieron cumplir con la última voluntad de Taglioretti. Una guardería municipal en Barrio Roca y un pasaje en el centro de nuestra ciudad honra su memoria. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.